La derrota del 11 de junio muestra que el Frente de Todos creció 10% en votos en la capital de Tucumán. En el año 2003, el entonces peronista Domingo Amaya se convirtió en el intendente de la capital tucumana cuando detuvieron al genocida Antonio Bussi, que se había impuesto por escaso margen para ese cargo. En 2007 fue electo y en 2011 reelecto, siempre junto a Alfaro, cuando ambos comenzaron a encaminarse hacia lo que iba a ser la presidencia de Mauricio Macri, a la que abrazaron con el fervor de los conversos. Alfaro se convirtió en intendente en 2015 y mandó a Amaya a Buenos Aires. Para estos comicios apostaba a retener por lo menos la intendencia como para seguir siendo el referente de Juntos por el Cambio. Ahora, cuesta abajo en la rodada, Alfaro ve cómo los radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez, que saludan el triunfo de Chala, se preparan para desplazarlo y sacarlo de la conducción de Juntos por el Cambio. Vale el detalle, se trata de dos grandes derrotados del 2019 que creen tener un nuevo tiempo de revancha. Lo que vos quieras. Sí. Yo tengo acá, mira, ¿querés leer de acá? Siempre digo que es poquito, después encuentro más. Tenía que varias localidades de guerra volvieron a la ruta de represión. Es una hoja. Bueno, sí, debe ser esto mismo. Antes ya termina el tema. Sí. Purmamarca en pie de guerra contra la Constitución de Gerardo Morales. Reclaman la renuncia del gobernador y la derogación de la reforma que en medio de la fiebre del litio impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Mientras los detenidos comenzaban a recuperar la libertad, Morales convocó a una reunión informativa para el martes
y la multisectorial gremial a un banderazo. Tras la violenta represión en Purmamarca, manifestantes de varias localidades de Jujuy volvieron a cortar rutas. Reclaman que la reforma de la Constitución provincial aprobada el viernes pasado sea derogada. Y exigen además la renuncia del gobernador Gerardo Morales. Los cortes están siendo sostenidos centralmente por comunidades de los pueblos originarios, que de un día para el otro, en medio del avance de la extracción de litio, se encontraron con que un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de esos títulos. Otro artículo de la nueva Constitución prohíbe el derecho a la protesta, lo que ha generado que docentes, gremios estatales y movimientos sociales se mantengan movilizados, adhiriendo a los cortes de ruta y preparando nuevas medidas para expresar su rechazo a la nueva Constitución. Morales quiere presentarla este martes en un teatro céntrico de la capital de Jujuy, mientras una multisectorial de gremios y organizaciones sociales convocó a los jujeños a que ese mismo día salgan a la calle para manifestar en su contra. Jujuy entra así en otra semana de conflicto, en un escenario mucho más grave que el sindical, ya que la nueva Constitución fue aprobada, pero también con mayor visibilidad a nivel nacional sobre la reforma y sus alcances. Si la constituyente avanzó casi en secreto, aunque el texto de la reforma fue aprobado con los votos de Juntos por el Cambio y del PJ provincial, su imposición difícilmente pueda pasar desapercibida. Este domingo, mientras los detenidos de la represión comenzaban a recuperar la libertad, se fue conociendo la gravedad de lo ocurrido en los operativos de Purmamarca. Lo más preocupante es que la policía disparó con balas de goma a la cara de los manifestantes, en una práctica que hasta ahora la Argentina no había tenido que lamentar. Ese horrible e ilegal método de tirar a la cara, buscando lastimar los ojos, fue inaugurado por los carabineros en Chile durante las protestas que cuestionaron al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. No es verosímil que ninguna policía pueda hacer algo así sin contar con un aval del poder político. Como consecuencia de ese tipo de disparos, fue denunciado que 2 personas recibieron impactos en sus ojos. Uno de ellos, Misael Lamas, de 17 años, que ya lo dijimos, que perdió la visión de su ojo derecho. La abogada Maika Manestar de Áñez aseguró a Página 12 que la policía arremetió varias veces contra los manifestantes de Purmamarca y hubo muchísimos heridos con balas de goma en la cara. Fue una cosa muy grave. Tenemos hasta colegas abogados heridos con balas de goma de esta manera. Realmente es impactante la cantidad de heridos con perdigones en la cara. Pacifismo. Gerardo Morales evitó hacer apariciones públicas durante el día, pero por las redes sociales salió al cruce de los cuestionamientos que desde el gobierno nacional le hizo el ministro Gabriel Catopodis, repudiando que miles de manifestantes hayan sido molidos a palos. La jugada del gobernador fue subir a sus redes los antecedentes penales de uno de los detenidos en la represión, antecedentes por robos e infracciones a la ley de estupefacientes, y argumentar en base a ese dato individual que los manifestantes no son pacíficos. Morales incluso acusó al gobierno nacional de ser instigador de las protestas contra la reforma de la Constitución y sostuvo que había abogados de derechos humanos de nación incentivando cortes de rutas en Jujuy. En medio de esa ensalada incluyó la desaparición de Cecilia
Zhukovsky en Chaco. La oficina de prensa ¿Qué de te la gobernación. dije? ¿Qué te dije? Que el asesinato de esa mujer tenía algo que ver con la política. Exactamente, sí. Era para tirarlo abajo al Capitanich. No importa la vida. No, Qué bárbaro, che. solo el poder. La oficina de prensa de la gobernación difundió a su vez un mensaje no menos contradictorio. Invitó a los comuneros de los pueblos indígenas a una reunión para informarles sobre la reforma constitucional aprobada el viernes. El argumento oficial, según se lee en el comunicado, es que nada en la nueva constitución constituye una regresión, sino que por el contrario, representa un significativo avance que busca legar para las nuevas generaciones una sociedad democrática, pacífica, igualitaria, intercultural y progresista. Ovejitas. Los cortes. En Purmamarca, tras la represión y a pesar de las causas judiciales, la comunidad volvió al corte. Están instalados en el cruce de las rutas Nacional 9 y la ruta provincial 52, y allí interrumpen totalmente el paso. En otras localidades, hacia el norte de la provincia, hay también cortes totales o permanencias sobre las banquinas. Armando Quispe es referente del pueblo Coya y está en el bloqueo de Purmamarca. Desde ahí habló con Página 12 sobre el conflicto por la tierra. Señaló que en la provincia hay cerca de 400 comunidades indígenas y apenas el 12% tienen títulos de propiedad comunitaria. La reforma de la Constitución significa un despojo para nuestras comunidades, pero también para la sociedad en general, porque acá hay mucha gente que no tiene un terreno donde vivir, explicó sobre quienes están en la protesta. Ayer la primera detenida en recuperar la libertad fue convencional constituyente Natalia Morales, a quien la justicia provincial le abrió una causa penal por corte de ruta. Con su liberación, la Fiscalía hizo trascender que la decisión tomada era encauzar de la misma manera a todos los manifestantes detenidos. Pietragala, para ese entonces el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, había llegado a la provincia. Estuvo en el penal de Alto Comedero, donde se entrevistó con los presos y luego se trasladó a Purmamarca. ¿Qué tal? Bueno, cortamos un poquito y después la seguimos. Este Morales tiene el mismo modus operandi que todos los radicales y los de Juntos por el Cambio. Siempre le echan la culpa al otro. Nosotros lo tenemos acá localmente con el intendente que vive echándole la culpa al gobierno nacional o al gobierno de la provincia. Nunca se hacen cargo de nada. Y eso, Morales ha infiltrado gente de la policía en medio de los manifestantes para justificar el accionar de la policía. Hizo exactamente lo mismo que hizo Macri cuando estuvo en el gobierno y que cagaron a palo a los pobres jubilados que fueron a reclamar por una jubilación más digna y para que les devolvieran los medicamentos que la chorra de la Cristina les había dado al 100%. Sí, exactamente. Prohibido olvidar. No olvidarse de eso. Comunidad. No se dejen prohibido convencer olvidar. porque estos vienen a pintarle todo un color de rosa porque lo que quieren es subirse al poder y entonces de esa forma van a terminar con todo derecho laboral, con todo derecho sobre la salud y todo lo que ha ganado el pueblo a través de sus luchas y a través de los años. Recuerden que eso ha costado mucha sangre y muchas muertes, no solo los 30.000 desaparecidos. Hasta allí. Ahí falta. ¿Desde acá? Sí, desde ahí falta. Y retomando lo que estaba leyendo Norma, seguimos. La mayoría de los detenidos fueron golpeados, confirmó Pietragala a este diario. Agregó que al menor de edad, lastimado en un ojo, que estaba hospitalizado y que iría a verlo este lunes para constatar su estado. Ya lo confirmó que estuvo. El secretario de Derechos Humanos pasó además por Purmamarca, donde habló con los referentes de las comunidades.
Está pidiendo una reunión de las autoridades provinciales a las que pide que abran una mesa de diálogo con las comunidades y organizaciones en conflicto. Al cierre de la edición de este diario, los detenidos iban recuperando su libertad, pero aún quedaban presos. Manestar, la abogada de Andes, señaló que las detenciones fueron totalmente arbitrarias. Lo que se vio es que fueron apresadas personas de las comunidades indígenas, pero también periodistas. Es el caso de Lucho Aguilar, de la Izquierda Diario, e incluso turistas, además de la convencional constituyente Natalia Morales, del FIT. Nosotros llegamos a hacer una lista de más de 40 detenidos. Tuvimos muchas dificultades para asistirlos, ya que pudimos verlos recién en la madrugada del domingo, después de esperar 4 horas en la puerta del penal. El rechazo a la reforma de la Constitución moviliza a sectores de las clases populares y de las clases medias. Los docentes de la provincia, que están de paro por tiempo indeterminado, trabados en una dura negociación por sus salarios, fueron los primeros en entrar en conflicto, los que están hace más tiempo en la calle. Pero a medida que se fue conociendo el contenido de la reforma constitucional, se sumaron otros gremios y organizaciones. Los límites al derecho a protestar son el punto más sensible. La ciudad de San Salvador pasó un domingo de tregua. Todos los cortes de ruta ayer estuvieron instalados en la zona de la Quebrada y en la Puna Jujeña. Mientras tanto, en la capital provincial hubo reuniones de los gremios y movimientos sociales que buscan hacer una manifestación multisectorial este martes, día en el que el gobernador quiere presentar la Constitución reformada en el Teatro Mitre, ubicado en el centro. El modo de protesta convocado es el de un banderazo. El texto definitivo de la Constitución, si bien está aprobado, aún no es conocido públicamente porque fue aprobado a las apuradas y sin debate público. Todavía no fue impreso en el boletín oficial. Lo que trascendieron son borradores que, efectivamente, limitan el derecho a la protesta y determinan también que se abran vías rápidas y expeditivas para arbitrar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con las comunidades originarias. Para Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como el CELS, en provincias como Jujuy y también Salta, donde fue sancionada una ley que veda el derecho a manifestar, se prevé un aumento de la conflictividad con la expansión de actividades extractivas, lo que explicaría la falta de debate público y el apuro en la sanción de la reforma. Algunos de los puntos impulsados por Morales no avanzaron, como otorgar al gobernador que resulte electo la mitad más uno de la legislatura. El plan de lucha de la multisectorial, que este martes sigue con un banderazo, va a continuar el miércoles con una nueva marcha en la capital provincial para llegar el jueves a una jornada que tendrá en su respaldo un paro nacional docente de la CETERA. Las comunidades de pueblos originarios aseguran que mantendrán las cortes de ruta y permanencias hasta que la reforma de la Constitución sea derogada. Bien por el pueblo de Jujuy. Así tenemos que actuar todos cuando vemos que no se defienden los intereses del pueblo, sino intereses mezquinos de los que nos lideran en los puestos de los gobiernos y que practican el entreguismo hacia empresas foráneas que no tienen nada que ver con nosotros. Así de simple. Así que siempre infórmense lo mejor posible, porque la mano se viene dura. Si llega a ganar la derecha en la presidencia de la nación, olvídense de los derechos. Y ahora les voy a contar cómo es la plataforma económica de Juntos por el Cambio.
Son las recetas del FMI Made in Argentina. La alianza opositora formalizó la presentación de su acuerdo programático. Reformas laborales e impositivas pro empresa. Liberación cambiaria y eliminación de controles al comercio exterior con final conocido. Me voy a parar en este punto porque ya lo dije en una oportunidad y lo vuelvo a repetir. Acá nuestro querido gobernador de la provincia y el que ahora se postula para la próxima gobernación, los dos sostienen o están de acuerdo y lo dicen a todas voces de que quieren eliminar los impuestos al campo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ese dinero que deja de percibir el Estado, ¿de dónde va a salir? Del bolsillo del pueblo. Nos van a meter la mano en el bolsillo, nos van a arrancar la cabeza, como se dice vulgarmente, porque nosotros vamos a tener que pagar lo que ellos no aportan. Así de simple. Y no te cuentan cómo es toda la realidad. Porque cuando falta algo, de algún lado tiene que salir eso que falta. Es así. De alguna forma se tiene que financiar el gobierno. Y la única forma de financiarse es si le saca a unos los impuestos, le tiene que recargar los impuestos a los otros. Y esos otros siempre es el pueblo, que es el más débil. Sucedió también en la época de Macri. La gran transferencia de recursos económicos que hubo hacia las empresas. O ustedes se olvidan que apenas asumió Macri subió más de 1000% el costo de la electricidad o el gas, no recuerdo. Y 3000 y pico % otro de los elementos energéticos que todo el mundo necesita, que para cocinar, para calefaccionarse, para iluminarse. ¿Y de dónde salió el dinero que no le sacó más a las empresas? Del pueblo. Por eso pagamos esos altísimos costos y los incrementos en los combustibles, que no recuerdo en este momento el porcentaje, pero fue altísimo. Y yo ahora los escucho a veces de que este gobierno está aumentando los combustibles cada 15 días o una vez al mes, pero son porcentajes en comparación con lo que hizo Macri, ínfimos. Quizás a lo mejor, cuando termine este gobierno, pueda llegar a igualar el total de los incrementos que puso Macri en su época. Quizás, no es seguro, el tiempo lo dirá. Pero volvamos a la plataforma. Al oficializar ante la justicia su acuerdo programático, la Alianza Juntos por el Cambio presentó su propuesta o plataforma económica que asume como programa de gobierno, cualquiera sea el candidato que resulte electo por esa fuerza para competir por las elecciones presidenciales. Inflación, dólar, déficit fiscal, reforma laboral y tributaria forman parte de ese escrito. Iniciaremos un plan de estabilización. Este verso ya lo conocemos, fue lo que dijo cuando asumió Macri. El objetivo central es reducir drásticamente la inflación. Otro cuento. Las y los argentinos tendremos una moneda nacional y una macroeconomía ordenada. Ja, 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 ja. Me permito reír. Sostiene el primer punto. Aparte, convengamos que todo lo que prometió Macri no cumplió absolutamente nada. Nada. Porque prometió promesa cero, fue promesa cero, pero para los empresarios, no para el pueblo. Pero no agrega nada sobre la política a seguir con los formadores de precios, qué políticas se aplicarían para salir de la indexación que provoca la inercia inflacionaria, así como las políticas del Fondo Monetario Internacional que obliga a mantener tasas altas, ajustes de la paridad cambiaria por arriba de la inflación y políticas tarifarias sin subsidios. Al contrario, estas mismas políticas parecerían replicarse en otros puntos del documento,
pero no como imposiciones del fondo, sino como propuestas propias de Juntos por el Cambio. Pero por otro lado, el texto de este punto sostiene que el país tendrá una moneda nacional. ¿Qué querrá decir con esto? Junto a una macroeconomía ordenada, poniendo distancia definitiva de cualquier acuerdo en base a la dolarización de la economía, como lo propone Javier Milei de la Libertad de Avanza. Yo casi que diría que acá la distancia que van a poner va a ser que todos los ricachones se van a acuartelar en barrios cerrados para que la gente no los linche. Me parece. Terminar con los tipos de cambios múltiples y el cepo cambiario. Iremos a una rápida unificación cambiaria, anuncian. En el actual contexto de escasez de divisas, terminar con la administración de los pagos al exterior, el llamado cepo. Y a la vez unificar todos los tipos de cambio. Solo se podría lograr retirando al Banco Central del mercado de cambios, dejando que la flotación cambiaria lleve el valor del dólar a un nivel incalculable. Es decir, que lo anterior equivale a decir que se apuesta a la mega devaluación, indudablemente. Tenemos el caso de Ecuador, que tiene la economía dolarizada y sigue con un déficit mucho más grande anterior a esa medida. Y es más, el gobierno de Correa no pudo terminar con la dolarización. Equilibrio fiscal primario. El déficit se eliminará con la reducción del gasto público consolidado. Bueno, si dejan de cambiar los de Cambiemos, como en la época de Macri, los pasajes de los aviones para agarrarse la guita, de los viajes que no hacían, puede ser. Pondremos el foco en terminar con privilegios y regímenes de excepción incompatibles con la situación del país y con el desarrollo. Sí, me dijiste. El camino al equilibrio fiscal se pretende transitar no a través de una recaudación más eficiente, mejorando las cuentas fiscales con más ingresos, sino achicando el gasto público. Sí, entregar la salud pública a lo privado, la educación a lo privado, o sea, ¿quién va a tener acceso a la salud? Aquel que pueda pagarla. ¿Quién va a tener acceso a la educación? Aquel que pueda pagarla. Lisa y llanamente. Eso es lo que te están diciendo. No se menciona a qué privilegios o regímenes de excepción se refiere. Esa forma de intervenir en las cuentas fiscales para lograr su equilibrio supone que se está proponiendo un mayor ajuste. Indudablemente, porque a ellos no les importa el hambre del pueblo. Vimos gente matar o cazar ratones para poder sobrevivir en la época de Macri. Garantizaremos la independencia del Banco Central mediante una nueva carta orgánica. Yo diría orgásmica más que orgánica. La prioridad de la autoridad monetaria será la estabilidad de los precios. No me hagas reír. Con 100.000 millones de dólares pendiendo como la espada de Damocles y teniendo atrás el Fondo Monetario Internacional. Me dijiste. La postura insiste en la autonomía del Banco Central, ajena a la ejecución de la política económica del gobierno. Y bueno, liquidarán el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ya le metieron mano en la época de Macri, le afanaron el 50% de lo que tenía atesorado. Así que... Y nadie dijo esta boca es mía. Mandó 11 toneladas de oro del Tesoro Nacional que había atesorado la chorra, los mandó a Inglaterra, no los veremos nunca más. La postura insiste en la autonomía del Banco Central, ajena a la ejecución de la política económica del gobierno. Pero además sugiere desandar las reformas a sus funciones que se lograron por vía de los cambios de su carta orgánica, devolviéndole algunas de las funciones que le había quitado la ley de entidades financieras de la dictadura. Juntos por el Cambio no propone modificar la ley de entidades financieras. Al contrario, estaría sugiriendo volver a acercarse a su texto con una nueva carta orgánica, que borre los cambios que le introdujo fundamentalmente el kirchnerismo. Eso sí, Juntos por el Cambio reconoce la existencia del Banco Central de la República Argentina,
manteniéndose lejos de la postura de eliminar la entidad que postura Milei. Reformas impositivas. Haremos una reducción responsable de los impuestos compatibles con el equilibrio fiscal. Sí, a los ricachones les van a hacer seguramente, le van a bajar el porcentaje de aporte impositivo. Ya lo hizo Macri con los del campo y otros empresarios. Se da prioridad a la reducción de impuestos distorsivos como ingresos brutos, los impuestos al trabajo y las retenciones. Los ingresos brutos son recursos genuinos administrados por las provincias. El Programa Nacional de Juntos por el Cambio avanza sobre las jurisdicciones locales proponiendo su derogación, después de descalificarlos como distorsivos. Igual denominación le aplica lo que llama impuestos al trabajo, que no son impuestos, sino contribuciones patronales obligatorias y con fines específicos que se verían afectados sin compensación. Finalmente, asume la posición más extrema del sector más concentrado de los agroexportadores, pidiendo no una rebaja, sino la eliminación lisa y llana de las retenciones. Es lo que dije hace un momento. Todo este capítulo tiene un claro sesgo proempresario, indudablemente. Schiaretti es Macri y Giorgiora es un pichón de Macri o de Schiaretti, que es lo mismo. Quitaremos el peso del Estado sobre quienes producen. Claro, ellos van a poder utilizar todos los servicios que provee el Estado, el arreglo de las rutas nuevas, las van a poder usar gratis, mientras que nosotros las vamos a tener que pagar con impuestos leoninos y pagar peaje a delincuentes que se hacen de las concesiones. Avanzaremos en la eliminación de trabas y regulaciones, la simplificación del cumplimiento tributario, la digitalización de todos los trámites, registros y la recuperación de las SAS. La desregulación de actividades es una reiteración de lo que puso en práctica Mauricio Macri en sus 4 años de gobierno, habilitando diversas formas de actividades fraudulentas. Y sí, Macri es un